Gracias, un saludo para todas, un privilegio estar acá entre ustedes y poder defenderme de todo lo que dijo Norma. No, mentiras, es para romper el hielo. Están ahí unas caras muy serias. Entonces, no, miren, el tema que yo quiero compartir con ustedes hoy se llama precisamente violencia de género en línea. Y tiene que ver, y le decía ahora a mi esposa que está aquí al lado, lo bonito que es Dios de confirmar ciertos mensajes y el Espíritu Santo, con lo que decía Norma y con lo que ahora Vertica, quiénes somos, qué es lo que nos han dicho, qué nos ha marcado, cómo es ese proceso de la violencia que expuso ahora Norma y cómo quizás nos vamos acostumbrando a este fenómeno. Cuando hablamos del ciberespacio, de Internet, de redes sociales, debemos entender que ahí también nos desenvolvemos. Tanto que hablamos de que vamos construyendo una identidad digital. Lo que yo hago en Facebook, lo que yo interactúo en WhatsApp, lo que interactúo en Instagram, en fin, muchas de ustedes pueden hacerlo. Si no lo hacen directamente, probablemente lo hagan sus hijas, sus sobrinas, una hermana. Es decir, de esto digamos que no podemos decir, eso no me toca a mí porque de alguna manera está llegando a nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado con esto de la violencia de género en línea? Pues que es un fenómeno que, como lo explicaba ahora Norma, también va creciendo. Vienen estudios, yo lo que voy a hablar aquí es de varios sitios, digamos, de estudio y la experiencia de ver no solo temas de tecnología en ciberseguridad, sino del comportamiento del ser humano frente a ciertos riesgos. Y de ahí la iniciativa, no por hacer publicidad, porque de por sí es una iniciativa sin ánimo de lucro, pero es que creemos que lo que pasa en el ciberespacio no toca nuestras vidas, por eso de riesgos virtuales, consecuencias reales. Debemos estar atentos, en este caso debemos estar atentas a qué es lo que pasa allí, porque eso definitivamente nos puede hacer digamos, un daño que no imaginamos. Entonces, ¿qué dice? Que cada vez más, ¿cierto? Dicen los estudios, las mujeres son víctimas de ciberviolencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se comparan, por ejemplo, las publicaciones, el comportamiento que vemos de las personas hacia las mujeres, se ve de manera desproporcionada la agresividad en comparación a los hombres. Es decir, podemos tratar a los hombres de una manera, pero inclusive cuando estamos en el Internet, somos, y hablo de hombres y mujeres, somos mucho más agresivos con las mujeres. Y ahí yo quiero parar, tengo aquí el chat a la vista, a ver si de pronto esto que digo lo han notado. Si han notado que de pronto frente a un suceso, frente inclusive a un desafortunado momento que alguien así hubiera tenido culpa, entre comillas, pueda pasar, siempre se va a hacer como un juicio mayor sobre la mujer. ¿Han podido percibirlo en redes? ¿Han podido ver comentarios de mujeres, inclusive contra mujeres? Ese tema que no pierde vigencia y ese tema, por ejemplo, de la agresión sexual, ¿sí? Pero es que ¿para qué se puso la minifalda? Quiero que lo llevemos al ciberespacio y van a ver que es casi lo mismo. Somos mucho más agresivos y por esa misma conducta que hemos venido adoptando, que era lo que decía Norma, nos acostumbramos y creemos que se justifica, ¿sí? Se cuestiona siempre a la mujer, sí, total, aquí dicen sí. Entonces, anímense ahí a compartir. Cuando estamos en estos escenarios vemos ese trato desproporcionado. Puede que yo lo haya visto o puede que yo lo haya vivido. Ahorita vamos a ir a unos ejemplos específicos porque a veces es muy sutil el tema y lo importante es estar con los ojos abiertos para que no haga mella eso en nuestra vida, para que así como oramos por esas palabras que nos dijeron, esos recuerdos que compartí Vertica ahora, también estemos orando por esa protección de lo que pasa allí, porque eso tiene consecuencias en nuestra vida espiritual también. ¿Qué ha pasado? Que cada vez es más común que estemos interactuando en línea, que tengamos un volcamiento, actividades en línea, ¿sí? Ya
muchos digamos, de unas nuevas generaciones poco interactúan con personas en el face to face, en el cara a cara, y se van realmente moviendo hacia espacios en las redes sociales, a través de los teléfonos, del computador. Y cuando hay una exposición a esto, esta identidad digital que yo les estaba comentando hace un rato, pues también se van exponiendo. No sabemos quién está detrás de un perfil. Ahora yo estoy viéndome y ustedes me están viendo. Entonces dicen, Ricardo, es este hombre, pues que está ahí, pero por ejemplo, es solo un ejemplo, me voy a ir por aquí y veo un Android Blue Droid. No sé quién está detrás de ese usuario. No sé quién está de Pili, por poner un ejemplo. Así es en la vida del ciberespacio. Simplemente son usuarios y no sabemos qué persona hay detrás. Pero cuando se identifica una mujer o una niña y se dan comportamientos de agresividad, son mucho más desproporcionados que cuando se tiene con un hombre. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así como se habló ahorita de la violencia física, el comportamiento del agresor también busca cómo ridiculizar, cómo humillar, cómo imponerse sobre su víctima. Y yo sé que esto es una pregunta de fútbol, pero voy a desafiarla si de pronto hay alguna apasionada y por el deporte me ayude. Ustedes recuerdan que en un mundial hubo un suceso muy importante que le dio la vuelta al mundo y fue que un futbolista mordió a otro futbolista en la oreja. Sí. ¿Sí lo recuerdan? Eh, ¿Sí? De pronto se acuerdan Un quién. uruguayo, Un boxeador. un uruguayo, no en un partido. También fue un boxeador, sí, señora. Y ese boxeador o ese uruguayo, Luis ¿recuerda Suárez. el nombre de pronto? Aquí me dice Marcela. Muy bien, esperaba esa respuesta de ti, muy bien. Marcela dice Suárez, aquí Sandra también dice Luis Suárez, Le Cindy, decían El el burro. boxeador es Mike Tyson. Luis y Díaz, el Luis Suárez. Luis boxeador es Suárez, sí, sí, sí. sí, Luis Suárez. Luis Díaz es el nuestro que está de moda. Luis Suárez es precisamente el uruguayo. Y Mike Tyson fue el de la mordida. Muy bien. Quiero que por favor tomen este ejercicio muy en serio, hablando de esto de violencia y cómo es el comportamiento del ser humano. ¿Alguna se acuerda de la víctima, de cómo se llamaba al que mordió Mike Tyson o al que mordió Luis Suárez? Ricardo, abre tu micrófono, por favor. Ya, No, alcancé, ¿Foreman? alcancé. Ayerini. Chiellini. ¿Lo recuerdan o lo buscaron? No lo recuerdo. Me encanta el fútbol. Bien. ¿Alguien más recordaba? Mm, mm. Ya hablaron de Foreman como el otro, ¿sí? Quiero que revise cada una y esto suele pasar mucho cuando hablamos de los fenómenos de violencia. Generalmente nos acordamos del victimario y no de la víctima, ¿sí? Y aquí hay que tener presente eso cuando estamos enfrentando fenómenos de violencia. ¿Por qué? Porque como la violencia se vuelve costumbre, entonces este es un ejercicio ahí como interesantico de ver cómo si tenemos en la mente al agresor y no a la víctima, ¿sí? Obviamente, bueno, Sandra dijo ahí, soy apasionada por el fútbol, pero si Sandra hace la pregunta en otros escenarios, también le van a decir, no, sí me acuerdo que fue Suárez, pero no me acuerdo. Esto porque es importante veniendo al ciberespacio, porque por lo general no nos importa qué pase con la víctima. Cuando se teje este tipo de violencia de género en línea, lo que hace es que se maximiza porque yo ya no le tengo que poner la cara a la persona. Si yo quiero ser agresivo de una u otra manera, con Gina, con Paola, con Lucy, el que sea, y va a ser de frente, yo tengo que asumir esa responsabilidad. O sea, nos estamos viendo. Pero cuando hacemos el ejercicio estando en Internet, creemos que la pantalla es un escudo, el tema del anonimato, ¿cierto? O del poder estar como escudados en un usuario y no en una persona, hace que se masifique el daño. Es decir,
¿Por qué hay que estar alerta? Porque la violencia de género en línea es masiva y puede tener unas implicaciones mucho más lesivas que inclusive una agresión en persona. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me siguen hasta ahí? Yo puedo llegar y decirle bruta a alguien de las que está acá y soy yo solo. Pero si yo le digo bruta en línea y otro viene y le dice bruta, otra viene y le dice bruta, estoy sumando masivamente esas lesiones que pueden traer unas consecuencias como Robertica a nivel psicológico, espiritual, que, no, que pueden, digamos que en el mal sentido de la palabra, arrodillar a la persona ante la depresión, porque es tanto que no hay cómo defenderse. Y voy a hacer un paréntesis ahí teniendo en cuenta este ejercicio de cómo es que estamos nosotros expuestos, qué tanto me cuido cuando estoy en línea. Porque no solo es botar aquí el alarma de que eso está cada vez peor, sino cómo me cuido yo cuando estoy en línea, qué tanto me expongo, ¿sí? Y aquí hay que balancear también muy bien para que no se vuelva esto un estigma de que si me pongo la minifalda, entonces me expongo a que abusen de mí. ¿Sí? No, no se trata de eso. Pero sí debo ser responsable con cómo me expongo. ¿Sí? Y voy a ir con el mismo ejemplo. O sea, a mí me dice el Señor que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo debo ser buen administrador de mi cuerpo y debo cuidarlo y debo saber cómo lo manejo para que el Espíritu Santo encuentre esa casa digna. Lo mismo pasaría en el ciberespacio. ¿Qué tanto me expongo por necio, por necia, a situaciones que definitivamente van a traer una consecuencia mala en mi vida? ¿Qué tanto publico? ¿Qué es lo que publico? Entonces ahí viene, digamos, una reflexión importante de cómo puede ser el comportamiento de alguien, sin que esto justifique que me traten mal, que me ofendan o que vengan estas cosas. Pero sí hay un llamado como a la reflexión de qué es lo que publico o inclusive qué es lo que yo hablo de otros, ¿cierto? Porque también puedo pasar esto, digamos que en el lenguaje de Internet se conoce como el famoso bullying, entonces yo puedo pasar a ser un buleador, ¿cierto? Alguien que instiga, invita y hace, digamos, una ofensa a otras personas e instiga a otros para que lo hagan y los invita y digamos que propone el espacio para eso, o puedo ser víctima. Entonces, víctima o victimario, que hay que ser como muy conscientes de lo que pasa en las redes. ¿Qué ha venido pasando? Que se viene aumentando el tema de buscar, digamos, como esas fragilidades de la mujer para poder, digamos, seguir descargando todo eso. ¿Qué dicen los estudios y lo que se ha avanzado? Y lo voy a leer literal. Como mecanismo social que busca mantener a las mujeres en una situación de desventaja, la violencia que se usa en muchos casos es para castigar o corregir a las mujeres cuyas actitudes o actividades van en contra de lo que la sociedad espera de ellas, de lo que la sociedad espera de ellas. Esto es un supuesto. La sociedad espera ciertas cosas, es decir, si hablando en un contexto mundano, te muestras mucho, te lo van a castigar. Si no te muestra, te lo van a castigar. Y voy a hacer un ejemplo con alguien famoso. A Shakira le hacen bullying porque sí o porque no. ¿Sí? Es lo que la sociedad está construyendo. El mundo está construyendo unos parámetros, digamos, unos estereotipos que cuando no se satisfacen inmediatamente los castigan. Pero ¿qué vamos a ver? Que aquí, a pesar de que las mujeres ya no lloran y ahora facturan, ¿cierto? Quiero que revisemos a quién le dieron más bombo con el tema de la separación, ¿sí? A nivel de solidaridad de género le dieron duro a Piqué, pero ¿quién ha estado en el radar de ese momento que se vivió? Shakira. ¿Qué se le criticó? Que era normal, que, bueno, una serie de cosas y aquí puso un personaje pues bien internacional para revisarlo. Entonces se castiga lo que la sociedad esperaría que se comportara. Entonces es de tenerlo en cuenta. ¿Cómo estamos en nuestra vida en Internet? ¿Que esa identidad digital refleja la identidad en Cristo? ¿O esa identidad digital es totalmente diferente a nuestra identidad en Cristo?
o adicional es totalmente diferente a nuestra identidad en el mundo físico, ¿sí? A esto se suman movimientos que es para tenerlos en el radar y digamos que no desconocer como estas fuerzas ocultas que hay allí, también desde lo que es el sexismo y la misoginia, ¿sí? Miremos cómo la mujer se critica por un lado, voy a hablar de música, todo lo que sale en el reggaetón, esto ha sido de toda la vida, el reggaetón es lo que está de moda, pero en algún momento fueron los videos de rock en donde la mujer simplemente pasa a ser un objeto sexual. Cada vez esto pasa más en lo que se publica, en la publicidad, cada vez es más agresivo, pero a lo mismo que se usa la mujer como objeto, también se van levantando ciertas comunidades y que esto no suene a política, pero como de ultra de conservatismo, ultraderecha que entra a juzgar todo esto, ¿sí? Recuerden, es en un contexto social, no es en un contexto político. Entonces, esto es de revisar. Eso es lo que pasa en las redes. ¿Qué viene? Recuerdo aquí una expresión que usábamos o la usaba un compañero en la universidad cuando hablábamos con las chicas de esas relaciones de pareja y decía en ellas, es que todos los hombres son iguales. Y mi amigo decía, ¿y si son todos los hombres iguales, por qué no se acostumbran y dejan de molestarnos? ¿Qué es lo que está pasando? Que estos comportamientos que describía Norma de estos hombres, digamos, típicos, maltratadores, de este tema que socialmente todavía no ha sido condenado o castigado como se debe. Por eso Norma habla de feminicidio, pero ante el derecho es un homicidio. Pero como hemos sido tan permisivos con el maltrato a la mujer, por eso toca buscar hasta nuevos términos para poder, entre comillas, cubrir lo que no se ha hecho. Entonces viene el tema del comportamiento de los hombres también frente a las redes y viene ese maltrato. Entonces se ha normalizado en línea y se ha normalizado en el mundo físico. Y escuchen cómo lo plantean los expertos. Disfrazados con ideas y mitos de amor romántico, pero en el fondo buscan el cibercontrol y la limitación de la vida digital de las mujeres. Aquí van algunos ejemplos. Y ojo que esto no tiene que ver con una sana relación de pareja en donde la mujer se somete a su marido, pero es que su marido es un hombre que está dispuesto a dar la vida por ella como la dio el Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces ahí hay una línea muy delgada que no quiero que se malinterprete entre lo que es una sana, digamos, relación de pareja y el control y el dominio, que era algo de lo que nos venía hablando Norma. Entonces, ¿qué pasa en estas relaciones y qué va dañando y qué hace que no se cumpla el propósito de Dios cuando se tienen ciertos recursos? Que se empieza a generar un control y una sumisión de la mujer, pero una sumisión no desde la convicción de ella, sino desde la imposición de él. Entonces se empieza a exigir el control, por ejemplo, del dispositivo móvil, cada vez es más normal. Hicimos un ejercicio muy rápido hace un tiempo que yo trabajaba en una empresa que mide los fenómenos de violencia de una empresa del Estado aquí en Colombia y más o menos el 25%, esto fue hace unos 7 años, de las violencias intrafamiliares estaban conectadas al uso de tecnología. Es decir, la pelea empezó porque ella no le dejó ver el celular, porque ella no le dijo la contraseña, porque ella estaba chateando con otra persona, porque ella publicaba fotos en el perfil de Facebook que a él no le gustaban. Entonces viene todo este tema de querer controlar también y ahí, como les digo, hay una línea delgada, pero hay que tener en el panorama que son situaciones que se pueden dar. Celos compulsivos que terminan en esto. ¿Qué otra amenaza se tiene cuando la mujer se desenvuelve con su identidad digital? La interacción con otras personas. Entonces debemos saber, ahí es donde voy, debemos ser responsables y saber con quién hablamos del otro lado del dispositivo, ¿sí? Del otro lado de la plataforma, quién es el usuario, quién es la persona de la vida real que está detrás de un usuario. Pero vienen unos temas de maltrato también cuando, por ejemplo, se escoge o no se escoge con quién se puede interactuar a través de Internet, ¿sí?
lo que en resumen se muestra es que hay un control y se quiere manejar todo esto desde la visión o de la sociedad o de la pareja o del pretendiente, ¿sí? Y esto se justifica, como lo decía ahora, bajo ese esquema romántico, es que yo te amo, no te quiero perder y entonces yo necesito saber con quién estás hablando. Entonces todo esto va generando como esos escalones en donde si se permiten, pues van a terminar en una violencia física, es lo más probable. Así como lo advertía Norma desde su charla, en el ciberespacio pasa lo mismo, ¿sí? ¿Qué otra cosa viene? Y no espero que no se escandalicen. Estoy siendo irónico con el se escandalicen y me perdonan. El tema del manejo de imágenes íntimas. Hice unos estudios en derecho informático y un profesor decía, uno sabe con quién se casa, pero no de quién se divorcia. Hablando de todo lo que implica a nivel legal el envío de imágenes íntimas, ¿sí? Y no va a entrar aquí o en moralismos o en lo que dice la palabra, porque ya vamos a hablar de eso o ya han hablado de eso en otros esquemas. Pero también se da un tema de maltrato bastante fuerte cuando esto pasa. Y ahí se ha acuñado un término que de pronto algunas lo habrán escuchado, que es el porno de la venganza. Medio se envía una foto que pueda resultar sugestiva o íntima, se pelea la pareja, así no se separen y esa foto termina en internet o se termina con un maltrato y lo que les decía masivo hace un rato viene y se da. Entonces es que viene un tema de que es así o es que bien hecho o es que pues cómo no le iba a pegar si es que mire lo vagabunda que es, perdónenme lo claro en el lenguaje, pero esto hace que se replique. Este tema de uso de las redes es así. Entonces, si yo no lo hago por las convicciones espirituales que tenga, debo estar muy pendiente también de quién me rodea para que este tema, sobre todo de el manejo de imágenes íntimas, ojalá fuera cero. Digo ojalá porque el pueblo cristiano tiene una gran vulnerabilidad por este lado porque se cree, también ha sido estudiado por líderes espirituales que no hubiera como pecado. ¿Sí? Eso después lo hablaremos. Entonces, resumiendo todo esto, es cómo se controla, qué se dice y qué se hace. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las consecuencias son muy similares. Cada vez que hay un tipo de agresión en línea a una mujer, la consecuencia es similar y el estado de ánimo de la mujer es similar a cuando es eh, eh, violentada físicamente. Siente que es culpa de ella, siente que se lo merece y siente que se tiene que aguantar. ¿Sí? Y ahí es donde, ahí viene el no más de este ciclo de conferencias. Ahí viene el no más porque no. Claro, debo ser responsable con lo que publico, debo ser responsable como me expongo yo en el Internet, sea la plataforma que sea, pero eso no justifica que alguien venga a dañarme, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al igual que la violencia física, entre el 40 y el 50% de las agresiones conocen a la persona, solo que se excusan en el usuario que les comentaba anteriormente. Pero el 40 y 50 de las agresiones vienen de alguien cercano, un familiar, una expareja, ¿cierto? Algún, digamos, compañero de trabajo, del entorno universitario o de colegio, ¿sí? Y lo peor de todo es que, ¿qué hacemos si viene de alguien de la iglesia? Si ese maltrato viene por alguien de la iglesia. Voy a dar un caso de la vida real, esto fue físico, pero se puede ver mucho en el ciberespacio, y es como entre mujeres se juzgan, y entonces la profesional, entre comillas, exitosa, que tiene su empresa o recursos económicos, maltrata a la ama de casa, creyendo que eso es de menos perfil o que eso es de menos importancia para la sociedad. Eso es muy común. Entonces la reflexión ahí es cómo me expreso, qué es lo que digo, hago un respaldo a esa persona que de pronto publica que está en su casa, que no publica las cenas de trabajo en sus estados de WhatsApp, pero que sí publica que está cansada de tanto hacer oficio o que está con sus hijos. Y a esto quiero hacer un llamado especial. ¿Por qué? Porque también nos dejamos impregnar de esos paradigmas de sobre lo que es ser exitoso y en este caso que estamos en un contexto espiritual,
nos dejamos impregnar de paradigmas del mundo y no pensamos en qué es ser exitosa para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Y cómo es ese desempeño de esa voluntad de Dios también, esa identidad en Cristo en nuestra vida digital? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, señor, perfecto. Gracias. Una vez más, ¿qué es lo que pasa? Que se proporciona un espacio con todo esto porque esto tiene una carga espiritual bastante fuerte, ¿sí? Que el enemigo quiere venir a robar, matar y destruir. Y a veces creemos que el enemigo no hace doble clic y no entra a internet. Y ahí debemos ser muy sabias. Sí, ahí me pongo al lado de ustedes. Debemos ser muy sabias. ¿Por qué? Porque es que esto se presta para que nosotros bajemos la guardia cuando estamos en el ciberespacio. ¿Sí? Pero detrás de todo esto, ¿cuál es el propósito? Que se genere un ambiente hostil, que se va generando la costumbre y esto que hace endurecer el corazón. Entonces no somos sensibles a cuando estamos siendo maltratadas, pero realmente estamos siendo maltratadas, porque lo que busca esta, digamos, no solo es una corriente social o digamos una amenaza social, que es lo que yo les estoy exponiendo que trae detrás estudios, sino que es una amenaza espiritual, porque lo que esto busca, y lo voy a leer literal, es el objetivo de esta violencia es crear un ambiente hostil en línea para las mujeres a fin de avergonzarlas, intimidarlas, denigrarlas, menospreciarlas o silenciarlas, ¿sí? Utilizar como estrategia el robo, manipulación de su información y exponerlas en los canales de comunicación. Entonces no quiero que desperfilemos lo que hay detrás de todo este movimiento de violencia en el cual a veces caemos para ser victimarios, ¿cierto? O no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas. En el común denominador del patrón, digamos, del modus operandi, cómo se manipula muchas veces a la mujer, sobre todo cuando se da el tema de intimidad, ¿cierto? Cuando se da difusión de el intercambio de fotografías, de audios, de cualquier cosa que está relacionada con una relación íntima. ¿Cierto? Se entra en un ciclo que así como veíamos ahorita en el esquema de la violencia, el comportamiento en línea es que se logra que haya ese intercambio de imágenes, se logra que haya ese intercambio inclusive de audios, ¿cierto? Luego se hace uso de esto para manipular a la persona, así es como los pedófilos hacen el ejercicio con niños y niñas, pero sobre todo con el esquema de las niñas, en donde si no me envías más, yo voy a decirle a tus papás, si no me envías más imágenes, yo te voy a exponer en el colegio. Entonces empieza ese chantaje que no he ido sino en el segundo punto y que ha cobrado la vida de muchas mujeres también, niñas, adolescentes e inclusive mujeres adultas, porque es tal la presión que se genera con ese chantaje que precisamente no se soporta y no se es capaz de salir adelante. ¿Qué otra cosa se hace? Hacen suplantación o robo de identidad. Hay unos nombres específicos para eso que inclusive tienen que ver como con el término de prostituta, es como prostituir a alguien en línea y lo que se busca también es que hay gente que se encarga de crear perfiles falsos, ¿cierto? Y de hacer creer que esa persona tiene una vida sexual desordenada o que mírenla tan santa en la iglesia, pero mírenla que la vi en tal parte, o como hacen la suplantación, empiezan a publicar cosas como si fuera ella. ¿Cuál es la idea? Pues destruir la imagen de esa persona. Son actos que dañan la reputación, la credibilidad de esa persona. Actos que, además de lo que ya hablamos, implican exponerla para que no solo sea una persona que es la que quiere, digamos, hacer el daño, sino buscar a otras personas que vienen a hacer daño a esa persona. Bien, solo hay como por cultura general de todos, voy a dejarles el término este en el chat. Todo es en inglés. ¿Y qué consiste en eso? Hay unos casos de estudio bastante fuertes que tienen que ver con cómo se ha buscado ir en contra de la dignidad de una persona a partir de lo que hace en Internet.
En Colombia tenemos un caso de una periodista famosa que se llama Camila Zuluaga. Digamos que de acuerdo a su postura política, lo que se hizo fue generar una campaña de desprestigio, inclusive hablando de que ella era una prepago de ciertos narcotraficantes aquí del país, o lo que pasó con la de Inglaterra hace poco, que se generó todo ese tema de por qué no nos cuenta, qué es lo que pasa, merecemos respeto y resulta que ayúdenme si lo tienen en el radar que se me va ahorita, que es como princesa, la esposa de Harry, no sé, que inclusive tiene un Kate, cáncer. Eso, ella. Dense Kate, cuenta, Kate. Kate, eso. Entonces, esta Kate, cómo fue maltratada de manera sistemática y todo esto se dio en el ciberespacio para poder, esta Kate, sí, para poder satisfacer lo que la sociedad creía que tenía que hacer. Que cómo no nos va a contar qué es lo que le pasa y ella está pasando por un cáncer. Entonces, eso es claro, estamos hablando de alguien famoso, pero lo que quiero es que no se desestime que nos puede pasar a cada uno de nosotros, a cada una de ustedes, sino a ustedes, a alguien. Entonces, ya para finalizar, el ejemplo de qué es lo que puede venir a ser los pasos que siguen, pues es lo mismo que veníamos hablando. Uno, poner todo en manos de Dios, pero no quedarse callado. Hay que denunciarse, hay una fuerte influencia de violencia también a través de esto, mensajes, ¿sí? Pueden ser mensajes de WhatsApp bastante atrevidos, inclusive, o sea, bastante atrevidos de fuerza, de agresividad. Inclusive el uso de ciertos emoticones ya está dando elementos de juicio cuando hay una disputa en un juzgado. ¿Por qué? Porque es que todo eso logra ofender mucho a la persona, agredirla, ¿sí? En casos nuevamente de este tema de llegar casi al suicidio por la presión que se da a través de las redes sociales, se revisan cada detalle y un emoticón que a nosotros nos puede hacer dar risa en algún momento, o hay otro emoticón que lo que puede es detonar que esta persona ya no aguante más y pueda inclusive quitarse la vida. Entonces, la violencia está ahí, no podemos hacer caso omiso, hacernos los de la vista ciega, no debemos desconocer que el ciberespacio también es un campo de batalla espiritual y que debemos estar con la guardia arriba y que debemos estar también cubiertos con todo lo que sepamos que la palabra nos ofrece para poderlo hacer y también poder hacer de nuestra identidad digital una digna representante de nuestra identidad de Cristo. Eso traigo para compartirles. Las bendigo, mujeres, y por supuesto que si hay algún tipo de situación en las que yo les pueda colaborar a través de Vertica, de este ministerio Mujeres con Proyección, estaré muy atento y muy presto con la ayuda de Dios, eh, que salgamos de alguna situación incómoda que podamos estar viviendo. En cada uno de los países de las mujeres que están aquí, hay alguien que nos puede ayudar a la fija, ¿sí? Entonces, solo es que no nos quedemos callados, no tenemos por qué aguantar tantas cosas que pasan por allí también, entonces de pronto con la ayuda de Dios primeramente y de pronto con una que otra asesoría vamos a salir adelante. Gracias, mujeres, gracias, Berti. Gracias, Ricardo. La verdad, muy buena Muchas charla, gracias. gloria a Dios. Si alguien tiene una pregunta, entonces puede abrir su micrófono, pero entonces, por favor, pregunta, no prédica, no enseñanza, sino una pregunta que